Voy a ser un poco pretencioso al decir que, como decía Miguel Hernández, tres cuestiones traigo. Vamos a hablar de la vida, del amor y de la muerte, ¿no? Hombre, no un tono tan dramático, pero sí que yo tengo interés en que hablemos de esas tres cosas: de la vida, del amor y de la muerte, de lo que pasa en los hospitales de nuestra ciudad, en los hospitales de nuestra nación, en los hospitales en general. Como sabéis, hay dos personas en la mesa muy relevantes. En absoluto ni hemos buscado posiciones contrarias. De hecho, me atrevo a aventurar que no las va a haber, posiciones encontradas, sino que estoy convencido, espero no confundirme, de que van a ser complementarias para ayudarnos a entender asuntos relevantes de nuestra vida, de nuestro sufrimiento, de nuestra enfermedad e incluso de nuestra sociedad. Cómo enfocamos las cosas de la vida, del amor y de la muerte, como decía Hernández. Y hoy vamos a conversar con dos personas que hacen dos capítulos del libro, lo que hemos llamado otras miradas. Don Luis Argüello, obispo de Valladolid, que ha hecho un capítulo que recomiendo leer. Yo creo que ya lo he leído 4 veces y cada vez aprendo cosas nuevas. Me da que pensar. Cuando de un libro levantas la vista, eso os pasará a menudo, cuando de un libro que estáis leyendo levantas la vista para pensar lo que estás leyendo, quiere decir que estás cogiendo cosas para tu acervo intelectual, ¿no? Lo mismo me pasa con el capítulo de Fernando. Por tanto, visiones complementarias de un mismo asunto, otras miradas acerca de lo que significa estar en un hospital. Hemos planteado esto, a los intervinientes les ha parecido oportuno, como yo sugiero unos temas de conversación y luego espero que sepa controlar bien el tiempo y ellos lo sepan también, para daros tiempo. Perdonad, yo creo, os llamo de tú y estamos más cómodos, yo creo, para que haya tiempo para, si alguno queréis intervenir preguntando, reflexionando, haya tiempo también para eso. Empezamos. Vamos. Un examen. No es un examen, no es un examen. Hay una primera cuestión. Hablamos de hospitales, ¿eh? El ingreso hospitalario como oportunidad para la reflexión. Sufrimiento, soledad, muerte. Y dice don Luis Argüello en el libro: un paso significativo, una experiencia que deja huella. Y dice el doctor Colina: para algunas personas ingresar en un hospital es el acontecimiento social más importante de sus vidas. ¿Creen ustedes, don Luis, que esta oportunidad es ejercida de modo consciente por las personas que ingresan en un hospital? Buenas tardes. Yo creo que, hablando de hospitales, que en realidad es decir, hablar de enfermos, de los que les visitan, de los que les cuidan, de las personas y administraciones que hacen posible que haya este servicio tan singular, ¿no?, a la hora del cuidado de las personas, pilar de lo que decimos hoy estado del bienestar. Pues yo creo que hablando de enfermos y con la palabra que en principio en la propuesta de esta tertulia, de este diálogo, de esta conversación, ¿no?, mejor, que es sufrimiento, pues el nivel de consciencia yo creo que es en el mejor sentido de la palabra relativo. Porque lo que acontece cuando alguien está en un hospital, y pienso en el enfermo y en la familia que acompaña al enfermo, o al amigo que acompaña al enfermo, pero especialmente en el enfermo, es una experiencia física
que no puede dejar de ser al mismo tiempo una experiencia psicológica, que al mismo tiempo se trata también de una experiencia social, por las relaciones que se dejan y por las que se toman, y que en el hondón de lo que es la persona es también una experiencia que podríamos llamar de conciencia, o si queréis espiritual o moral, ¿no? Entonces, en el juego de todas estas experiencias, hablar del nivel de conciencia para decir yo esto que estoy viviendo lo apunto como un antes y un después, quizás puede ser demasiado pretencioso, ¿no? Seguramente hay estancias y estancias en los hospitales, ¿no? Pero no cabe duda de que se produce una mezcla de experiencia humana elemental, porque al fin y al cabo la infirmitas, la enfermedad, la falta de firmeza, lo que lleva consigo de degustar de alguna manera una suerte de mal y por tanto sufrir, lo que supone desde el punto de vista relacional, interrupciones a veces de lo que estás haciendo, de tu trabajo, de tus proyectos, de una reunión que tenías y que resulta que te ingresan o que ingresan a un familiar y hay que remodelarlo, ¿no? Pues fácilmente puede dar pie a, en la soledad del hospital, a veces una soledad acompañada excesivamente de montones de personas, de entradas y salidas, de visitas, pero en el fondo el que está en la cama, aunque aquello esté lleno, siempre tiene una inquietud, ¿no? Y desde ahí es posible, sin duda, una reflexión. Es una experiencia humana elemental ante la cual uno trata de explicar qué papel juega esa experiencia, que por otra parte nos acompaña y nos visita con frecuencia. Entonces, creo que sí, que es posible, por eso está ahí apuntado, incluso cito a Fellini en ese mismo párrafo, y una vez que cuenta que para él una estancia en el hospital le sirvió para hacer una profunda reflexión sobre su existencia. O sea, creo que esa oportunidad se da, lo cual no quiere decir que ocurra siempre, ni que ese nivel de consciencia sobre lo que ocurre en una mezcla entre lo físico, psicológico, social, espiritual, dígase con E minúscula, pues se produce en las personas. Sí. Bueno, buenas tardes. Me haces una pregunta ahí sacada del contexto que habría que contextualizarla de un artículo mío que a su vez está sacado de contexto porque es un poco artificial, porque está escrito un poco como encargo y al mismo tiempo está escrito como no como médico, sino desde el punto de vista de la experiencia que uno tiene, pues de amigos, de familiares, de uno mismo, cuando se ha visto en un trance de enfermedad física, ¿no? Claro, alude un poco a esa especie de vanidad que suele pasar en algunas circunstancias, que es muy sorprendente, de cómo realmente cuando uno está malo puede de repente reclamar más atención, diríamos nosotros que desde un punto de vista muy narcisista, pero ya sería un término demasiado técnico quizá, la atención de los demás, ¿no? Es decir, como que surge un derecho a ser visitado y a una exigencia de ser visitado que le convierte a uno en algunos casos, sobre todo en una especie de personaje público que normalmente, o social, que normalmente en otras condiciones pues no, eso no sería, ¿no? Mi experiencia realmente es muy distinta, claro. Naturalmente yo creo que aquí lo que nos une es a nosotros dos. Él se ocupa del espíritu y yo me he ocupado toda la vida de la mente, y entonces las circunstancias son diferentes. Para mí la muerte de un hospital, mi hospital es el manicomio, entonces la muerte para mí la muerte es la muerte psíquica, no es la muerte física, y es con la que estoy familiarizado y con la que, bueno, me he pasado, me han pagado por atenderla y ha sido mi profesión. Entonces yo creo que esas circunstancias varían mucho, ¿no? Entonces yo no he atendido nunca en un hospital a un enfermo, porque nunca he atendido a un enfermo físico. A lo sumo he ido a visitar a enfermos psíquicos cuando estaban ingresados en alguna unidad física porque habían tenido una enfermedad, la que sea, ¿no? Y curiosamente los locos, que decimos nosotros, porque nos parece mucho más respetuoso que cualquier otra palabra, los locos mejoran cuando están enfermos físicamente. Y entonces digamos que no visitas a una persona
que se encuentra mal, sino que visitas a una persona que se encuentra mejor de lo que suele ser habitual, ¿no? A mí me ha llamado la atención eso que cuentas en el libro, de que cuando alguien tiene una enfermedad, podríamos decir, corporal, con las dificultades a veces de distinguir los ámbitos, pero que existe, ¿no? Cómo se produce esa mejora. Y a mí me ayuda también, ¿no? Porque digamos que en la experiencia a la que yo me dedico a acompañar, que es la experiencia de una vida espiritual, también nosotros hablamos de una muerte para un nuevo nacimiento. También la genuina experiencia espiritual coincide en un nuevo nacimiento que supone la pretensión de morir a lo que en la jerga de la escritura se llama el hombre viejo, lo que de alguna manera en las relaciones de unos con otros podríamos llamar el amor propio, lo que en la perspectiva más global de la existencia puede ser el abrirse a lo que pueda significar lo eterno. Y en todo caso, incluso desde el punto de vista terapéutico, sí que parece claro que cuando uno tiene un punto de referencia que le saca de sí y de lo que son sus preocupaciones habituales, que pueden tender a hacerse obsesivas, ese punto de referencia externo, en principio, puede ayudar, ¿no?, a resituar lo que uno vive. Eso va contra toda forma de endogamia, ¿no?, de las particulares, personales o de las que se pueden dar incluso en los grupos sociales. Sigo. Sí, antes de que hagas otra pregunta, que será complicada, me ha venido a la mente una palabra de reconocimiento. Yo creo que eso enlaza también un poco con la pregunta o el texto que ha sacado ahí un poco del artículo mío. Es decir, no, reconocimiento tiene dos sentidos, claro. El reconocimiento médico, uno ingresa para ser reconocido, pero por otra parte también ingresa para que le reconozcan. Es decir, que por ahí ya viene una situación social donde hay una especie de focalidad, de atracción, donde uno se convierte en el personaje principal de un entorno donde a lo mejor ha quedado relegado en otras circunstancias, ¿no? Es decir, las personas muchas veces, si no son visitadas, pues aparte de que cumplamos una labor social, una labor de amistad, muchas veces también vamos porque a lo mejor se pueden sentir molestas. Si no tenemos ese reconocimiento en una situación donde ellos son un poco protagonistas de... Parece mentira que muchas veces el dolor o el sufrimiento o la enfermedad nos lleve a circunstancias un poco de reclamar cuestiones que son muy ajenas realmente a lo que podría parecer, que realmente nos tendría que importar mucho más la salud que el componente psicológico que acompaña a la enfermedad. Pero de la misma manera que salimos a la calle y el 80% de las personas que nos encontramos van hablando de enfermedades, pues del mismo modo esa hipocondría permanente de las personas con las cuales buscan también otro reconocimiento, que se les reconozca al menos a través de los dolores que tienen, la cefalea que tienen, más que por sí mismos, pues entonces es un nuevo problema, pero agudizado yo creo que sea también con la gente que está ingresada, ¿no?, físicamente. Los psíquicos es otro mundo, yo creo. ¿Qué interés tiene el doctor Colina en separar lo psíquico de lo físico, no? Ya hablaremos de eso. Julio Martínez en varias ocasiones me ha relatado una poesía de Luis Rosales, un pequeño párrafo de una poesía de Luis Rosales que dice: nadie vuelve del dolor siendo la misma persona, entendiendo por dolor todas las facetas de dolor, inconvenientes, sufrimientos, agonías. Nadie vuelve de eso siendo la misma persona. En la experiencia de ambos, ¿esto da lugar a alguna opinión, alguna reflexión? El dolor, como el ingreso hospitalario, significa una recomposición, como dicen ahora, un reseteamiento de la persona. Cuando uno sufre una enfermedad, cuando uno ve amenazada su integridad física o psíquica, esto significa que no puede seguir adelante en la misma dirección que seguía, que tiene que seguir
en otra dirección? Hombre, pero si es enfermedad física, dices que tú hay que diferenciarlo. Yo creo que lo estaré haciendo continuamente porque me parecen dos mundos completamente distintos, ¿no? Un enfermo psíquico no es abordable desde el punto de vista religioso, un enfermo psíquico grave, porque precisamente es de lo que carece, de religión que le religue un poco con los demás. Es decir, son personas tremendamente solitarias, aisladas, autistas, y precisamente ojalá se incorporaran a un grupo religioso porque podrían participar socialmente de la convivencia con alguien. Entonces, desde ese punto de vista ya el acceso que tienes desde el punto moral es muy distinto. No puedes recurrir a lo mejor a espacios donde podrías hacerlo, a categorías y a sentimientos donde podrías hacerlo en otro contexto, ¿no? Y el propio dolor, yo creo que también la huella que deja es muy distinta, ¿no? En una enfermedad grave, pues yo creo que cada persona reacciona de modo distinto, ¿no? Hay gente que después de una enfermedad grave pasa una mayor indiferencia, otros se ponen maníacos y deciden empezar a vivir porque hasta entonces no habían vivido, porque parece que han tocado la eternidad en ese momento y han visto que la vida es finita y que se acaba realmente, no con esta ilusión que muchas veces consciente o inconscientemente pensamos que somos inmortales. Y otros sencillamente se hunden y no recuperan o entran en una atmósfera mucho más inhibida, mucho más tristona, mucho más apática, y al revés, gente que a lo mejor no tenía muchos principios morales, pues de repente aparece con mayor rigidez, o gente que de repente la ves que ha tenido un infarto y que era muy poco sociable y de repente te para ya todos los días en el pasillo y te saluda y te anima a cualquier cosa y dices, hombre, cómo ha cambiado desde que le dio este arrechucho, ¿no? Entonces, pues probablemente de repente esa ambición o esa ansia de estar con gente, pues yo creo que entra muy fuerte, ¿no? En los locos es muy distinto. Es el problema de un loco de verdad, si realmente tiene una crisis, pues después de la crisis pueden pasar dos cosas, que efectivamente le deje una huella que sea muy difícil recuperar porque se ha quedado roto y es muy difícil volverlo a reconstruir, lo que la esquizofrenia llamaba antes como un proceso, como un brote que crece como árboles. O también hay personas como que muchas veces piensan que tienen que tener crisis porque la crisis es curativa. O sea, las enfermedades se resolvían en una crisis que podría ser o mortal o vital. Y entonces hay quien defiende, y dentro de la profesión nuestra, que no conviene quitar las crisis a los enfermos por sistema, porque realmente atentas un poco contra ellos, sino que la propia crisis, digamos que en su campo sería como una crisis personal, las crisis personales también ayudan. A unos los hunden y a otros los sacan a flote, ¿no? A mí me gusta distinguir entre dolor y sufrimiento, ¿no? El dolor que le experimentan los animales, el dolor como dolor del cuerpo, como realidad física, en cierto modo casi medible, que supone un problema que pide hacer un diagnóstico, hacer un pronóstico y quizás un tratamiento. Y el sufrimiento, ¿no? Como esa experiencia singularmente humana del dolor. Entonces, en este sentido, yo creo que es un filo de la navaja. O sea, que existe la posibilidad real de que el sufrimiento que el dolor puede provocar humanice o puede deshumanizar. Yo creo que es un filo de la navaja y puede haber situaciones de enfermedad que llevan consigo dolor y que al mismo tiempo la reflexión dentro de ese nivel de la consciencia que hablábamos antes sobre ese dolor supone un sufrimiento que tiene la posibilidad, digo, de humanizar o deshumanizar. Yo creo que se abre una posibilidad de humanizar en la medida en que el dolor, sufrimiento, además de ser un problema que puede ser tratado desde el punto de vista de los diagnósticos, de los pronósticos y del tratamiento, se le percibe también como una llamada a eso que el ser humano también es, que es misterio. Cuando digo misterio no me refiero solo a algo desconocido, sino la experiencia
que algunas que yo he llamado antes experiencias humanas elementales, como es las del sufrimiento, nos producen, de abrirnos a vivir una realidad que al mismo tiempo nos sostiene y nos desborda, que al mismo tiempo la podemos tocar, pero que también vemos que se nos va de las manos, ¿no? Esta realidad del misterio. Entonces yo creo que en la vida también de los hospitales, pero desde los hospitales en la vida en general, estamos llamados a abordar problemas y a acoger misterios. Y que a veces las cuentas no nos salen porque a esa dimensión mistérica, por no emplear la palabra misteriosa, de la existencia, la queremos dar tratamiento de problema. Si todas las cosas que nos ocurren, las problemáticas de las relaciones, del dolor, del sufrimiento, de la convivencia y sus múltiples facetas, pensamos que pueden ser abordados y de alguna forma solucionados con la técnica para abordar problemas, y que por tanto siempre detectaremos una causa y podremos desde hacer un diagnóstico y poner un tratamiento. Y si eso no es así, que es lo que yo percibo cuando no se acoge la dimensión de misterio de la propia existencia, también del misterio del dolor y del sufrimiento, pues se llega a una situación límite. Si yo el problema no le puedo solucionar, quizás lo que haya que hacer es quitarle del medio. Pero claro, el asunto es que para quitar del medio el problema, cuando el problema se llama sufrimiento de un sujeto que tiene en su cuerpo el dolor que reflexionado le hace experimentar el sufrimiento, supone quitársele del medio, ¿no? Yo cito también en el artículo del libro, en una respuesta que resume un artículo de Peter Singer, ¿no?, para hablar de planteamientos antropológicos del mundo en el que vivimos hoy, en el que el sufrimiento abordado como problema llega a ser un problema insoluble, y ante un problema insoluble, la cita que yo pongo ahí, que no es una cita literal, pero que recoge el espíritu del artículo de Peter Singer: para nacer para sufrir es mejor no nacer, y para seguir sufriendo y haciendo sufrir, él resalta mucho lo de hacer sufrir en un contexto de hospitales que suponen presupuestos, es mejor morir que seguir sufriendo y haciendo sufrir. He dicho así solo como forma de titular de un periódico, de resumen, se escapan bastantes matices, ¿no? Pero yo sí que quiero poner encima de la mesa o en medio de nuestra conversación que estas experiencias de las que estamos hablando nos convocan a una mirada sobre nosotros y sobre los demás en ese ámbito que llamamos misterio, que a veces es innombrable y que sin embargo forma parte, esa realidad de misterio, de una realidad problemática también, una realidad problemática que merece, por tanto, ser tratado como problema, es decir, buscar soluciones al problema. Pero hay dimensiones del problema que no tienen solución, sino que se acogen, se viven, y desde ahí incluso aquello puede tener o no tener sentido. Yo creo que cuando el dolor o el sufrimiento se acoge y de alguna manera se le da sentido, humaniza. Cuando es vivido como un problema y además que parece insoluble, entonces puede provocar un endurecimiento y por tanto deshumaniza. En este sentido hablaremos, en unos minutos le pondré otra interrogante sobre esto. Pero fíjese, don Luis, sacándolo de contexto, Fernando, lo voy a sacar de contexto, lo que has dicho. Cualquier dolor representa un castigo, una justa condena por algo que hemos cometido. Esto es cierto, yo lo veo en mi práctica habitual. La gente considera, bueno, es lógico que el fumador
cuando le dices que tiene un cáncer de pulmón, se sienta aludido porque él sabe que algo ha hecho para tenerlo. Pero existe ese otro temperamento de gente que dice, sin saberlo, algo habré hecho para merecer esto. ¿Qué puede decir desde su ámbito de estudio sobre eso? Sí, esta forma de plantearlo, que ha dominado durante bastante tiempo algunas de las lecturas religiosas, ha hecho que incluso se hable del masoquismo de los cristianos, ¿no? De su elogio del sufrimiento. No en vano nosotros seguimos a uno que murió en la cruz y que dice que esa muerte en la cruz es una muerte redentora. Es decir, que ahí hay un lugar de sufrimiento singular, de sufrimiento tan singular que lleva a la muerte, y a ese sufrimiento y a esa muerte se le da un valor redentor, incluso para poder mirar desde él y con él los sufrimientos del camino de la vida. O sea que el asunto es serio. El asunto es tan serio que ocupa uno de los libros más bellos del Antiguo Testamento, que es el libro de Job. Cuando se plantea si el Job, que parecía una buena persona, que era un inocente, sin embargo, se ve abocado a múltiples pruebas de sufrimiento, de todo tipo, de dolor físico, porque hay sufrimiento de enfermedad, pero también de dolor, de sufrimiento por la suerte de su familia y de su forma de vida, ¿no? Y entonces el libro de Job sale al paso de una mirada a los dolores y sufrimientos como un castigo sin más. Pero yo tampoco puedo ocultar que en la visión cristiana del sufrimiento y de la muerte hay, primero que nada, una visión del plan creador de Dios, ¿no? Que es un plan de belleza y de bien, o de bien y de belleza, y que la armonía entre todo lo creado, entre todas las criaturas y por tanto en la misma familia humana, esa armonía se rompe. Y se rompe por un acontecimiento que llamamos pecado del origen, no retenido como un acontecimiento fotografiable, como algo que ocurre en la historia, sino como esa escisión que se produce en alguien que, habiendo sido creado a imagen y semejanza de quien es la plenitud de libertad descifrada como amor, decide hacer la aventura de la existencia desvinculando libertad y amor, pensando que además así podrá robar el fuego al Dios que le ha creado. Entonces, desde el punto de vista de la mirada cristiana al sufrimiento y a la muerte, hay una raíz de culpa original, de pecado original. Lo que el libro de Job plantea y lo que luego el Evangelio de Jesús realiza en su propia vida es desvincular las consecuencias, las realidades, de sufrimiento, de dolor, de conflicto, de fracaso, directamente sobre un pecado concreto. De hecho, se le pregunta a Jesús, si recuerdan un pasaje del Nuevo Testamento, hay una persona que se le cae una torre encima, bueno, no una persona, unos cuantos, que hay un desastre y se le cae una torre. Y los fariseos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya tenido esta desgracia de que se le haya caído una torre encima? Ellos a unos cuantos que murieron, y Jesús rompe esa relación. Pero también nuestra mirada o nuestra comprensión de lo humano es que no nos podemos explicar sin los vínculos, sin las relaciones con la familia humana y con todo lo creado, y que todo eso nos afecta. Es decir, que la desarmonía que se puede producir y que podemos llamar en un momento dado enfermedad o lo que fuere, tiene en su raíz el que alguien al estanque pacífico de la armonía tiró un día la piedra que removió las aguas.
Entonces, por ahí sí que nos movemos, ¿no? Entre, por una parte, abordar las situaciones en sí mismas, no echar la culpa fácilmente a lo más inmediato, pero sí el reconocimiento de una herida originaria. Un plan de bien que, sin embargo, yo podría resumir esto diciendo: el corazón humano está bien hecho, pero está herido. Y esa herida pasa a tantas y tantas cosas. Dice Fernando en su artículo, pone en relación los asuntos de los que estamos hablando con la culpa y con el amor. Son dos territorios en los que me siento cómodo desde la mirada del servicio religioso, porque el servicio religioso ofrece o quiere ofrecer, no lo digo tanto por las personas que le llevan a cabo, que puedan vivirlo con todas las fragilidades del mundo, ¿no? Pero si lo que, incluso desde el punto de vista de lo que llamamos en la Iglesia sacramentos, lo que ofrecemos en el hospital es la concentración misma del amor, que es la Eucaristía, la comunión, el viático, y es el perdón. Es el perdón, ya sea como sacramento del perdón, ya sea como unción de enfermos, porque los dos son llamados en la jerga de la Iglesia sacramentos sanadores, ¿no? Jesús, por otra parte, perdón que me extiendo demasiado, realiza en su llamada vida pública, si repasamos los gestos, además de los dichos de Jesús, sobre todo los gestos, vemos que cura a muchos enfermos. Y en las curaciones de Jesús siempre hay la misma terapéutica. Jesús siempre cura de dentro a fuera. Dice: ten confianza, anda, tus pecados te son perdonados, levántate, tu fe te ha curado. Es decir, hay un reconocimiento de lo de dentro para curar lo de fuera, porque sólo así además podría ser explicable que Jesús, ¿por qué Jesús no curó a todos los ciegos, o no levantó a todos los paralíticos, o no devolvió el habla a todos los mudos? El interés que tenía es en resaltar que él sí quería, quiere y puede curar a todos la herida de dentro, y para dar manifestación de su fuerza y poder curó a algunos, a muy poquitos, la herida de fuera. Culpa y amor, sí. Le vamos a poner en dificultades, don Luis, no se crea. Sí, bien. Ha dicho... De lo que has comentado, la impresión que acabo de sacar es que mi perspectiva es muy farisaica. Yo creo que la clínica nuestra, por lo menos de los que ejercemos, poniendo entre paréntesis la causalidad biológica, y somos más inclinados a interpretar la locura y todos los males ordinarios desde un punto de vista mucho más psicológico, pues para nosotros la mirada es retorcida y rústica, y yo creo que un poco retorcida y a veces excesivamente retorcida. Hay que combinar, yo creo que tenemos que combinar dos miradas, una muy comprensiva, que sería la mirada del amor, pero la otra es muy radical y muy cruda, ¿no? Porque siempre la mirada clínica siempre mira en qué es el momento, por qué se está la persona autodestruyendo. Es decir, que nos parece que cualquier esquizofrénico que quede deprimido, sostenemos que es falso cuando se acerca y nos dice que quiere quitar la depresión, que realmente la quiere quitar. O sea, para nosotros el síntoma del tiempo, que es un defecto, es una defensa que nadie quiere abandonar. Y entonces un delirante delira porque no le conviene, porque no puede dejar de delirar. Y muchas personas aparecen con estas depresiones larguísimas y realmente dicen que quieren curarse y no se quieren curar. Y debajo de esa autodestrucción y de esa capacidad destructiva que muchas veces nos lleva a pensar que la muerte natural de un psicótico, de un esquizofrénico, es el suicidio, como muerte natural, es una exageración y sería una hipérbole que sostengo aquí, inmediatamente retiro y como si no lo hubiera dicho. Pero digamos que en la deducción del pensamiento te puede llevar hasta ahí, pero si hay algo que está siempre presente es la culpabilidad. Es decir, que eso es la culpa original. El caso de Job es paradigmático, es decir, que no hay ninguna persona que se siente delante que no se sienta culpable. Y los más culpables, a lo mejor de todos, hacen una formación reactiva que decimos nosotros, con términos un poco estúpidos, y se creen completamente inocentes. ¿No? Es decir, que nosotros diferenciamos entre dos polos, entre el melancólico y el paranoico. El melancólico es una persona que se cree permanentemente culpable de todo, pero nos parece que se siente culpable exageradamente.
tampoco hay que hacer exhibición de la culpabilidad y este la hace. Y en cambio el paranoico se cree completamente inocente y piensa que el que le hace el mal es el otro, que le persigue, que le castiga, que le perjudica, que le está haciendo alguna faena. Entre esos dos extremos, que son el propio extremo de la culpabilidad, en uno en un exceso y en otro en un defecto o en una inversión defensiva en el último momento, la de un precipicio de locura y de pérdida de la razón, ¿no? Entonces los dos se agarran como un clavo ardiendo a estos dos puntos extremos, pero la culpa está ahí siempre. Y debajo de eso yo creo que está la otra parte, ¿no? ¿Cómo te acercas a un loco? No tratando de entender los delirios que tiene, que es incomprensible, ¿no? Te acercas dándole a entender que estás ahí y sin mucho más, porque naturalmente ellos no entienden el amor muy bien. Y si manifiestas un deseo muy próximo, pues se van a poner más paranoicos todavía, porque no lo captan. Entonces se van a creer que les invades, que te acercas demasiado, que rompes un poco las distancias, y entonces eso nos obliga a llevar, si fuera amor, a llevarlo a un extremo como de ternura inmediata, como de un sentimiento muy interno, y decir, si yo tengo este sentimiento, se tiene que comunicar. No necesito ponerlo en palabras. Si yo lo siento, él lo tiene que sentir, y confiar un poco en ese aspecto que es un poco mágico y un poco científico, pero que al mismo tiempo yo creo que está mucho más cerca de los sentimientos y de la ayuda que a lo mejor grandes manifestaciones de compasión o condolencia o de apoyo material, ¿no? Pero yo creo que culpa y amor nos sitúan también en la órbita del misterio de la condición humana. Digo, me gustaría ser capaz de transmitir lo que quiero decir con misterio, que no me refiero solo a algo desconocido, sino a algo que desborda y abraza al mismo tiempo. Sigo. Sí. No voy a sacar nada de contexto, cambio el rumbo solo 10 grados. San Mateo, lo cita don Luis en su capítulo. Y esto se lo dirigió a Fernando. Jesús era sensible a todo sufrimiento humano. Esto enraiza con la profesión médica, profesión de servicio. ¿Qué significa hoy ser sensible al sufrimiento humano? Yo citaba, el que da limosna es sensible al sufrimiento humano, el que da 1 kilo de garbanzos a banco de alimentos es sensible al sufrimiento humano, el que participa en una ONG y es cooperante cumple este precepto o esta guía. ¿Qué maneras hay de sentir el sufrimiento humano dentro de la profesión médica o dentro de la población en general, Fernando? En cuestiones de medicina, como se ha mecanizado tanto, pues realmente las relaciones, pues muchas veces cuando encuentras a un médico simpático ya te parece que has encontrado una mina, ¿no? Bueno, te parece que me oye, que es simpático, que cordial, no me trata como si, bueno, pues ahora se hace un análisis, ahora se hace te despacha. En la psiquiatría pasa exactamente igual, parece que es una especialidad de escucha y realmente la psiquiatría pues, se divide en dos. Una que busca qué es lo que tiene la persona y qué diagnóstico se le puede hacer y no lo escucha. Incluso nuestra referencia fundamental en la psiquiatría histórica, que es Kraepelin, un alemán, trabajaba en un hospital psiquiátrico y no sabía el idioma de los que estaban allí, y eran 900 o 1000. Entonces no lo entendía. Eso sería una rama de la psiquiatría que está muy vigente y que está presente, ¿no? Y la otra mira a la cara a la persona y le dice, ¿qué te pasa? Porque tú vienes aquí no para que yo te diagnostique una enfermedad, sino para que te eche una mano. Entonces, a mí me tienes sin cuidado el diagnóstico. Esto puede parecer una barbaridad en muchos sentidos y quizá lo sea para algunas mentes, pero por otra parte es que el diagnóstico en nuestro campo es completamente secundario, no viene a cuento. Lo que viene a cuento es comprender un poco a la persona, qué miedos tiene, qué padecimientos tiene y qué circunstancias la están abrazando y la están estrangulando y cómo la puedo yo ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que escuchar es lo fundamental. Ahora, naturalmente, también hay una cosa, cada uno de nosotros en nuestro campo tenemos una capacidad de escucha de locos. Un loco agota en 5 minutos, te puede agotar la conversación, por una especie de misterio, que no es un misterio trascendental, sino un misterio humano de la locura, que de repente cuando se escucha a un loco te puede fatigar rapidísimamente. Entonces, uno tiene una capacidad de soporte de ese sufrimiento probablemente
de una transmisión que te hacen de un dolor que no comprendes, que por eso decía la palabra misterio en el sentido más vulgar de la palabra, pero agota, desgasta. Desgasta muchísimo. Entonces, pues naturalmente muchas veces yo conocí a un otorrino que le preguntaron, ¿pero tú a cuántos enfermos ves? Dices, no, ¿cuántos me ven a mí? Dices, 40. Dice, pero yo ver no veo ninguno. Dice, porque ellos me ven a mí. Bueno, sí que te pasa lo mismo. Tú tienes una capacidad, cada uno tenemos la nuestra y la particular, de contactar con cierta profundidad con unos pacientes. Pero si estás toda la mañana, hay algunos que para los que te vuelves impermeable, ¿no? Y entonces eso se nota mucho también, ¿no? Y yo creo que también que en la medicina actual pues eso es sencillo, vamos. Yo siendo un jefe de servicio en el hospital ingreso, me hacen un ecocardiograma y el que me lo hizo es que ni me dio los buenos días. Yo digo, bueno, pues... ¿Y sabía que eras jefe? Sí. Te tendría miedo. Digo, será así, ¿no? La cosa ahora que funciona de esta manera, ¿no? Pues será un caso muy particular, ¿no? Que menos que entrar, darte los buenos días y decirte cómo estás y cómo vas, ¿no? Es un caso particular, ¿eh? Luego te encuentras en el hospital gente que parecen inagotables en cuanto a afectos y entrega y ayuda a los demás, ¿no? Si me permitís, vamos a pasar a cosas más difíciles, más comprometidas, y espero no someteros a ninguna cosa que os resulte incómoda. Yo empecé a ejercer, y solo voy a hablar un minuto de mí, ¿no? Empecé a ejercer en un pueblo de Segovia que se llama Carbonero Mayor, hace muchos años, y allí el médico, el cura, el de extensión agraria y el del bar jugábamos la partida de cartas después de comer. Y llega el hermano de una paciente a avisarnos de que su hermana estaba muy mal. Ya lo sabíamos ambos, el cura y yo. El cura era mayor, yo tenía pocos años, tenía 26 o 27 años. Y me dice el cura, vete yendo tú. Y tú te encargas del marido y yo me encargo de la madre. Lo que yo pensé en ese momento es qué jeta tiene este cura, porque la paciente era, desgraciadamente, una muchacha muy joven, poco mayor que yo, que tenía un proceso hematológico neoplásico y se estaba muriendo. Ambos lo sabíamos. Y él me dijo, encárgate del marido, que yo me encargo de la madre. A mí me pareció eso muy importante, pero yo según iba a la casa, 100 metros, ¿y de qué me voy a encargar yo del marido? Esto quiere decir muchas cosas. La escasa formación que tenemos los médicos para tratar estos asuntos, pero por otro lado quiero andar el tema de si la relación de los sacerdotes en el hospital o en el medio, en la parroquia, tienen relación con los profesionales sanitarios. Yo creo que esa relación que yo tuve hace 30 y algún años ahora no se está dando. ¿Qué piensa don Luis de esto? Hombre, el momento social y eclesial es diferente. A la hora de plantear unas relaciones que casi con el ejemplo que estás poniendo y que incluso se podría reproducir en películas españolas de los años 40, 50, 60, pero no en películas, sino en la realidad de la vida de nuestros pueblos, con el significado institucional incluso de esa partida de cartas, hoy la situación es diferente, lo cual no quita que el que pueda haber una buena relación, sobre todo pensando en el servicio a otras personas, pero yo creo que hoy esto no viene marcado en el nivel institucional, digo habitualmente, sino más bien en lo que pueda haber de relación personal y ambiental, ¿no? Que pueda producirse dentro de, has puesto el ejemplo de un pueblo. Sin embargo, en el hospital sí que se produce una presencia institucional. Y estamos hablando de hospitales, es decir, el servicio de atención religiosa católico en el hospital está sostenido por un convenio y es una presencia institucional que tiene espacios y tiempos y que desde ese punto de vista permite
la posibilidad de diálogos o de relaciones que, a pesar de que se da ese marco institucional, yo creo que han de estar presididos por la cercanía personal que pudiera producirse. No porque, desde el servicio religioso pensemos en ningún tipo de derecho a la hora de reclamar a los médicos una información que no corresponde dar, por ejemplo, ¿no? Pero hay veces que a la hora, yo veo familias, hay veces que quieren que el capellán del hospital se entere por sus medios de informaciones que lo mismo el médico no da. Yo creo que ese tipo de cosas no deberían de ser. Otra cosa es que en lo que puede ser la ayuda a una persona, en un momento dado, un médico puede ver que una conversación que consuele, que alivie, que perdone incluso, que aliente, que dé esperanza, puede ser buena, incluso en la situación de ese paciente, y al revés, puede que por el diálogo mantenido por parte del médico aparezca alguna situación que sea bueno que se dé ese conocimiento. Yo creo que por lo que yo conozco de los hospitales de Valladolid, la relación sobre todo con las personas encargadas de la planta, fundamentalmente el servicio de enfermería y desde ahí los responsables, es generalmente buena, cordial y respetuosa, sabiendo el campo de cada uno. Pero yendo al ejemplo que tú has puesto, la situación es diferente. Yo creo que nosotros también, como Iglesia y como miembros de la comunidad cristiana, tenemos que aprender a vivir en una sociedad en el cual nuestro tipo de relación ha cambiado, debe de cambiar. No podemos seguir con paradigmas propios de otro momento, ¿no? Como algo bueno para ambas partes, pienso yo. Lo cual, digo desde el punto de vista más institucional, desde el punto de vista de las personas, perfectamente se puede producir un encuentro que sea bueno para los tres, para el médico, para el miembro del servicio religioso y para el enfermo. Fernando, cada vez que hay una catástrofe, y desgraciadamente hemos tenido bastantes atentados e historias, la noticia del telediario es: no se preocupen ustedes que han venido ya los psicólogos. ¿Qué estamos haciendo cuando confiamos la resolución de este tipo de conflictos, de pérdida, de duelo, a los psicólogos? Porque don Luis escribía en el libro: somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones ante las desgracias, ante los males. Que una persona de 20 años tenga una enfermedad de pronóstico infausto es una cosa que nos revela. ¿Cómo tenemos que adecuar nuestro mensaje ante estas situaciones? Don Luis reconoce su insuficiencia o sus dificultades. Cualquiera de nosotros también. ¿Qué decimos ante esto? Yo creo que hay muchos temas ahí juntos. Yo una vez escribí unas líneas acerca de, porque me habían preguntado por qué había tanta demanda ahora de consultas en psiquiatría, que vendría un poco en esta línea, porque se echa mano del psicólogo para todo tipo de problemas. Y concluí que es que en esta autonomía se confiesa poco. Si se confesara más, pues probablemente a lo mejor la gente encontraba consuelo, conversación en otros sitios. Esto dicho por una persona que no es un ejemplo de ser creyente, pero comprendo que la escucha y el hablar de los problemas morales de uno y el estar ahí con una persona hablándola, pues muchas veces cuando no tienes suficientes amigos o el vecino no te sirve o la familia tampoco es suficiente, pues antes el sacerdote estaba ahí presente y estaba siempre cerca y estaba próximo y estaba abierto a esa conversación. Esto se ha unido a dos problemas. Yo creo que esto tiene dos fuentes. Uno, la psicologización permanente de todos los problemas, que cada vez es más creciente, porque realmente por debajo hay una especie de forma de irresponsabilidad, ¿no? Yo estoy deprimido y yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? La clínica de psiquiatría sería ver cómo consigo que esta persona entienda que eso que le está pasando tiene que ver con algo que ha hecho él
o con algo que está pensando o con cómo ha reaccionado a algo que le ha sucedido. Es decir, aquí el protagonista es usted, no es que le ha venido una depresión como le ha venido una gripe. A lo mejor para la gripe le puede decir, hombre, es que si usted pasea sin una bufanda, pues a lo mejor se ha constipado, pero ahí concluye la culpabilidad. Pero es que la culpa se mete para adentro. Y cuando es una depresión, pues está ahí presente. Entonces, claro, pues es mucho mejor ir al psicólogo y decir, dígame usted, ¿qué me pasa?, ¿no? O sea, gran parte de las consultas de psiquiatría de ahora las resuelven y te proponen que las resuelvas, que es algo completamente absurdo, con una intervención que sea muy resolutiva. Ser muy resolutivo es que veas a la persona y no la vuelvas a citar y que se vaya sin ponerte una demanda, sin ponerte una queja. Entonces, ha sido profesionalmente resolutivo. Entonces, yo digo, si la profesión se ha convertido en esto, en que yo escuche a una persona para decirle, mire, mejor vaya usted a otro sitio, pero no se enfade y que el sistema funciona perfectamente y estamos aquí para ayudarles y pagados por la comunidad, pues entonces la profesión se convierte en un poco en absurda. ¿Por qué? Porque la gente al mismo tiempo también, incluso derivados de otra manera, vienen más a quejarse que a lamentar, que a poner un dolor, a quejarse contra alguien, ¿no? Entonces eso es, te ponen la responsabilidad en tus manos, te dice, cúbreme, usted sabrá lo que me pasa, pues si no me lo cuenta es imposible. Y si no me cuenta su compromiso con eso que le pasa, más difícil todavía que yo le pueda orientar. Si lo que quiere es una pastilla, bueno, pues a lo mejor no es lo mejor. Pero de ahí viene el crecimiento exponencial de las pastillas. Y luego yo creo que también hay una cosa institucional, que hay profesiones pues que tienen mucha producción de profesionales y muy poco encaje en la sociedad y de salida. Y entonces pues se buscan la vida como pueden. Y entonces cuando hay una catástrofe hay gente que le viene muy bien que una persona la acompañe, pero yo también he visto gente que cuando se acerca a un psicólogo lo primero que le dice es decir, haga usted el favor de marcharse de aquí. Porque es que no quiero ni verle, que me venga aquí a contar ahora cosas psicológicas con esta persona. Hay gente que hace el duelo callado, solo y apartado. Y cuando necesita a alguien ya le busca de motu propio. Sin haberlo sabido que opinabas lo mismo, yo he mantenido en algunas situaciones, algunas conversaciones, que gran parte de los problemas de la atención primaria, de las consultas de atención primaria, lo tenía la poca dedicación que los curas hacían en sus parroquias al confesionario. Porque compartíamos feligreses, pero nosotros le dedicamos más tiempo que el que dedicaban los curas. Esto es una broma, ¿eh? A mí me quedan 3 o 4 cosas, pero sí quería dar lugar a que alguno de vosotros pudiera hacer el comentario que creyerais oportuno. A mí me quedan cosas, además, no me gustaría que no hubiera tiempo para someter a don Luis fundamentalmente a esta situación. Juanjo, doctor Arenal. ¿Qué importancia tiene para ellos? ¿Para quiénes? Para los dos. La educación que están recibiendo los niños. Yo me acuerdo cuando los niños que nos hemos criado en los pueblos, en los años 60, cuando había un entierro, inmediatamente después del entierro íbamos a jugar a enterrar. Allí enterramos lo que podíamos. No se nos apartaba de la muerte. Cuando un tío o un familiar estaba en el lecho de muerte, se nos llevaba a visitarle. Sin embargo, ahora a los niños se les aparta continuamente del dolor y del sufrimiento. Esto tiene algo que ver en las reacciones que luego tenemos, tanto personales como sociales, ante estas circunstancias. Subrayando lo que dices, yo la semana pasada, yo ahora estoy viviendo con 20 y tantos chavales entre 14 y 18 años y luego otros 8 de 20 y tantos años, ¿no? Entonces fuimos el otro día al cementerio y de los 23 menores, la grandísima mayoría no había ido nunca al cementerio. Digo, corroborando algo de lo que dices, ¿no? Y también me encuentro en las relaciones con diversos centros educativos que es sorprendente la cantidad de chicos que están diagnosticados como hiperactivos, a los que se les hace llevar un tratamiento por ahí y demás, ¿no? Entonces, juntando un poco las dos cosas desde la pregunta, yo sí que percibo que la influencia de que sea el núcleo familiar muchísimo más reducido. Es lo mismo verse en una casa 4, 5, 6, 7 hermanos teniendo que
servir, que reñir, que jugar, que hacer de todo, que organizarse, que ser un hijo único, 2, y que luego el hecho de hacer lo posible por evitar a veces, ¿no?, sufrimientos, dificultades, eso yo creo que sí que está influyendo en determinados comportamientos de niños, adolescentes y jóvenes. O sea que sí que creo que la propuesta educativa que acompañe, por volver a utilizar esta expresión que he utilizado ya 2 veces, experiencias básicas de la vida humana, creo que sí que influye y que me parece a mí que tiene importancia que los niños, los jóvenes, sean conscientes y puedan experimentar y de alguna forma tocar con las manos diversas realidades importantes, decisivas de la vida de las personas. Fernando. Y lo de la hiperactividad yo creo que es de los mayores escándalos que hay ahora en nuestro campo. Eso es, admite todo tipo de críticas, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado donde lo comentas, porque se te viene encima una luz de profesionales, de compañeros, de familiares y de educadores. Entonces, bueno, pues aquí con calma, no he dicho nada, pero me parece que es auténticamente un escándalo que tiene distintas fuentes, pero es un escándalo. Y que influye directamente en... que yo creo que también es producto, que es un síntoma de la sociedad y de la educación que se está dando. Es decir, yo creo que solo hay 2 principios básicos, que son el amor y la severidad. Y sin una disciplinaridad y una limitación, es imposible la educación. Entonces yo iba mucho tiempo a un instituto, al Ferrari, a explicar el complejo de Edipo, porque me moría de risa explicando el complejo de Edipo a los chavales, a ver por qué quieres a la madre y no quieres al padre. Pero para mí era un reto, y luego ver un poco las preguntas que hacían, pues me pasaba el rato. Dejé de ir porque de repente cuando entrabas te empezaban a silbar. Yo le dije al profesor, pero yo vengo aquí gratuitamente, ¿no les podéis decir que no sirve? No, es que es muy difícil, hay que esperar a que se calme. Yo dije, no, yo aquí no. Yo me he educado con los jesuitas y estoy acostumbrado a otras historias distintas. Aquí cuando se dice silencio, y si no hay silencio, oiga, pues usted se marcha. Y ya veremos a ver cómo lo arreglamos después, ¿no? Entonces esa falta un poco de control, de limitación, pues yo creo que muchas veces se confunde el querer a la gente con dejarle hacer un poco lo que quiere o darle todo lo que te pide, ¿no? Muchas veces se dice ahora que en vez de identificarse los hijos con los padres, son los padres lo que hacen los niños. Y que entonces que se ha invertido la función educativa y la función de las identificaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación con la muerte naturalmente ha cambiado tanto en la sociedad. Es decir, antes se iba se estaba presente ya no solo a visitar al muerto, sino que era obligatorio ir a la agonía, obligatorio socialmente estar ahí presente. En cambio era un horror ir al nacimiento, probablemente por las infinidad de muertes que existían, ¿no? Ahora es distinto. Acabo de ver la foto de Ronaldo, que acaba de tener un niño, y prácticamente digo yo, pues parece que es el que ha parido. Está ahí metido, es una fiesta aquello, ¿no? En cambio, si hay uno muerto, es que ni le destapan, ¿no? Yo, como tengo de otra cultura, todavía soy de los que quiere ver a la muerte, y si le puedo dar un beso, le doy un beso. Pero claro, nosotros nos educaron que cuando muy pequeños yo tenía que ir con mis hermanos a dar el pésame solos y a saludarlo, y se veía que besaba al muerto, se le besaba. Naturalmente no, ibas muerto de miedo por una y por otra parte riéndote a ver quién se reía el primero, porque empezábamos a mirarnos y allí todo el mundo tan serio mirando a ver qué carcajadas soltabas, ¿no? Pero era obligatorio, y yo creo que eso es fundamental. Lo que pasa es que el contexto ya no lo permite, ¿no? Acabo porque ya llevamos 1 hora y estas sillas, aunque no está el doctor Almudí, siempre lo digo, estas sillas aguanta uno sentado 1 hora y un poco, no más. Bueno, le voy a poner un aprieto al obispo, don Luis Argüello. Es casi política lo que voy a decir. Prepárese. Jesús curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, alimentaba a los hambrientos, al mismo tiempo instruía. Traemos esto a nuestro estado de bienestar. Educación, sanidad y protección social. ¿Cuál es el papel de la Iglesia? Y ya sabemos que usted representa en Valladolid el papel de la Iglesia en la defensa del estado de bienestar, tal como lo entendemos, que todo el mundo tenga derecho
a sanidad, educación y protección social. Bien, Perdón de antemano. No. Yo creo que la misión de la Iglesia fundamentalmente es el anuncio de una noticia que haga posible que surja una comunidad cristiana, ¿no? Y que esa comunidad cristiana ayude o colabore a hacer amistad civil, sociedad civil. Y desde ahí, porque yo creo que de alguna forma la crisis del estado del bienestar es irremediable. Y se precisa una nueva colaboración entre lo que hasta aquí han sido los gestores del estado del bienestar, las administraciones públicas, que habrán de seguir siendo en gran parte, con una colaboración y un protagonismo mayor de la propia sociedad. Y nosotros, al hablar de la sociedad, claro, pues seguimos poniendo el acento con fuerza en un núcleo central de la sociedad, que es la familia, a la hora de colaborar, porque el estado del bienestar ha producido una situación perpleja. Por una parte, nos ha ayudado tanto y en tantas cosas, pero por otra ha entrado precisamente en aquellos ámbitos y realidades que eran las más específicas de la familia: la educación, el cuidado de los enfermos, los servicios sociales, la atención a los mismos, produciéndose, que algo ha salido en lo que Fernando nos ha apuntado en alguno de sus ejemplos y experiencias, como una especie de desplazamiento total de la responsabilidad, transformando, haciendo del estado del bienestar una suerte de estado benefactor que tiene que solucionarme todos mis problemas, incluso aquellos que yo esta tarde he llamado misterios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por una parte, la crisis actual y con nuestra situación demográfica y con lo que supone la globalización y con el nuevo emperador chino y con todo esto, es muy difícil seguir gestionando nuestro estado del bienestar y, sin embargo, es importante que continúe, pero quizás también en esto puede ser la oportunidad de un crecimiento, y un crecimiento que pida un protagonismo mayor de la sociedad. En este sentido, la Iglesia, que institucionalmente está presente en el estado del bienestar porque tiene escuelas, porque tiene hospitales, porque tiene servicios sociales, yo creo que también la propia situación de la Iglesia y de las instituciones, fundamentalmente congregaciones religiosas, que están presentes en la escuela, en los hospitales y en los servicios sociales, también en extraordinaria crisis, pide una nueva forma de estar. Yo pienso que esta es una oportunidad, claro, para lo cual tendría que ser posible hablarlo. Y para poderlo hablar, incluso en la dinámica de los partidos políticos y de los parlamentos, hace falta generar un clima de amistad civil que lo haga posible. Si esta fuese nuestra colaboración, yo estaría encantado de que fuera así, más que muchísimas respuestas institucionales, más algo que contribuyese a crear un clima para caer en la cuenta de que hay cosas que hay que volver a hablarlas de nuevo, porque tal como lo hemos vivido y que ha servido, seguramente sea insostenible desde el punto de vista de los dineros, pero también desde el punto de vista del tipo de sociedad que genera. Por otra parte, no sé si leísteis ayer el suplemento Ideas del País, ¿no? Hablando de alguna forma, siendo publicidad del encuentro que promueve pasado mañana con el Banco Bilbao Vizcaya sobre la sociedad del año 2050, en el que ahora el protagonista en los hospitales va a ser la cama supertecnológica, que puede estar en tu casa, si está enlazada con todas las tecnologías, todos los aparatos y toda la información y demás, ¿no? Entonces, ante este paradigma tecnocrático que ayuda a solucionar problemas, pero que nos separa totalmente de esta dignidad sagrada, ¿no?, de cada uno y de todos, este diálogo desde la amistad civil por una recreación del estado del bienestar, que algunos dan en llamar ahora lo que pudiese alumbrar, ¿no?, como sociedad de los cuidados. Sociedad de los cuidados, incluso subrayando lo de sociedad frente a Estado. Sociedad de los cuidados, que algunos cuidados tienen que organizarse institucionalmente, ¿no?, pero que pide un tipo de relación diferente y también un protagonismo
del paciente a la hora de asumir sus propias responsabilidades. Por eso En la misma línea, el programa más avanzado, yo creo que existe en este momento dentro de la psiquiatría, es que se reúnan los propios pacientes, hagan sus propias sociedades, se alejen lo más que puedan de los profesionales y de la psiquiatría y que ellos mismos se introduzcan en la sociedad y defiendan sus propios derechos. Ellos, no solo las sociedades de los familiares, ¿no? Que esta es la única enfermedad que cuando se reúnen los familiares y no se reúnen ellos. No pasa en la diabetes, que se reúnen los diabéticos, no los papás de los diabéticos, ¿no? Bueno, pues esperando que todos nuestros invitados y vosotros os hayáis sentido cómodos, yo espero que sí. Sí. Termino con una poesía de Borges. Lo he soñado en esta casa. Entre paredes y puertas, Dios permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar adentro, en unas islas glaciales. Que digan lo demás, la tumba y los hospitales. Muy bien. Muchas gracias a todos.